Fíjese que el gobierno de Perú denunció hoy, a media mañana, que recibieron amenazas contra su personal diplomático en México. Es un audio con palabras, yo pienso, fuertes. ¿Sabe qué? A mí me cuesta mucho trabajo entender que esto pase en el país. No creo que soy ningún cándido ni ingenuo, pero son cosas como que tengo pocos antecedentes de que sucedan. Mensajes de muerte y se da en medio, pues de usted y yo lo sabemos, un jaloneo y un conflicto muy severo, diplomático, en donde diario vivan los fuegos artificiales verbales entre uno y otro país. Veamos esto. En un nuevo episodio del conflicto diplomático entre México y Perú, el primer ministro peruano Alberto Otalora denunció amenazas contra personal de su embajada en nuestro país. Condenamos amenazas recibidas en la sede de la misión diplomática del Perú en México. Se debe investigar el origen de estos hechos repudiables y solicitamos garantías para la vida y seguridad de nuestros funcionarios y personal administrativo que laboran en ese país. La amenaza es un audio en defensa del presidente López Obrador y advertencias al embajador peruano Manuel Gerardo Talavera, aunque desde febrero pasado fue retirado por la presidenta Dina Boluarte por el conflicto con México. Tienes 48 para que te largues de México. O te sacamos de México en una bolsa de basura, hijo. ¿Entendiste, perro? El gobierno de México y Perú mantienen un ríspido desacuerdo desde la destitución y detención del expresidente peruano Pedro Castillo. López Obrador rechaza entregarle a Perú la presidencia de la Alianza del Pacífico como forma de protesta, y el Congreso de ese país lo declaró persona non grata ante las críticas y embates contra el gobierno de la mandataria peruana Dina Boluarte. Es mucho pueblo el de Perú para tan poco gobierno. Respecto de las palabras del señor López allá en México, pues un poco haciendo retórica lo que él dice, yo diría mucha ignorancia para tanta inteligencia de un pueblo mexicano. Gracias. Eric Alcántara, Heraldo Media Group. Ernesto Campos fue embajador de México en Perú y pues un poco tratando de entender cómo se dan las cosas, y yo, créame, no ando no ando en ingenuidades, pero si se puede hacer algo, creo que está difícil hacerlo mientras gobierne México Andrés Manuel López Obrador y la situación de Perú continúa como está. Pero bueno, ¿qué le parece si hablamos con el ex embajador? Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Gracias, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Me imagino que todos estos meses has de estar pensando, tú que eras embajador en Perú, con lo bello que es Perú y Lima, ¿qué hacer? ¿Qué piensas? ¿Cómo cuadras? ¿Cómo ves este conflicto que evidentemente ha escalado? Bueno, lo primero que tengo es mucha tristeza por este nivel de las relaciones. A mí me tocó una época donde nuestras relaciones iban a la alza, pues no solo en lo político, sino en el turismo, en lo comercial. En fin, en aquel momento llegamos a tener hasta 10 vuelos diarios entre México y Perú, algunos a Cancún y otros acá a la Ciudad de México. Así es que bueno, pues íbamos muy bien, y bueno, pues estos desencuentros pues nos han llevado a un momento muy, muy complicado. Me parece que pues las expresiones que ha hecho acá el presidente de la República sobre pues la situación en el Perú, pues han llevado a un conflicto pues ya que lleva todo este año y el último mes también del año anterior, y que pues ahora desembocan en esta amenaza al encargado de negocios de la Embajada de Perú acá en México. Me parece que la respuesta de la Cancillería que leí esta tarde es una respuesta adecuada, en el sentido de que garantizarán, como lo establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, pues la seguridad de los funcionarios peruanos, y pues harán toda la investigación que corresponda. Oye, embajador, ¿te sorprende una llamada de esta naturaleza en términos de tu experiencia diplomática, del conocimiento de las relaciones diplomáticas de México con el mundo, de antecedentes, de circunstancias que eventualmente puedan ser similares que hayan pasado en México?
¿Es algo hasta cierto punto inédito, embajador, o qué ves? Pues bueno, yo no recuerdo haber escuchado alguna amenaza contra un diplomático extranjero acreditado en México. Sí, pues algunas amenazas a nuestros diplomáticos. Sí. Por ejemplo, yo pues mismo fui amenazado en El Salvador. No fui el único. Cuando yo viví en El Salvador en el año 81, pues habíamos hecho la declaración franco-mexicana. Primero salió quien estaba encargado de negocios, Gustavo Iruegas, que fue amenazado hasta en la prensa. Luego, nos quedamos 2 funcionarios de la embajada. Primero me amenazaron a mí a finales de diciembre del 81, donde pues en mi cumpleaños me felicitaron, me dijeron que era el último que iba a vivir. Y después de eso, pues a mí me sacaron de allá de El Salvador. Luego fue pues otro compañero, Romeo Aragón, quien también lo amenazaron, y luego decidieron mandar funcionarios por 3 meses en ese momento tan difícil de las relaciones con El Salvador, y varios de ellos también fueron amenazados. Así es que pues sí ha habido a nuestros diplomáticos, pero yo no tengo ningún antecedente de un diplomático extranjero aquí en México que haya sido amenazado, sino hasta ahora. No recuerdo, a lo mejor existe algún caso, sí, claro, pero no. Oye, embajador, ¿cómo tú que conoces lo que pasa allá adentro en Perú, la salida de Pedro Castillo de la presidencia, el hecho de que esté en la cárcel, ¿qué alcanzas a apreciar desde el ámbito legal? ¿O es un ámbito, como dice el presidente mexicano, de manera tan categórica, que lo metieron a la cárcel, que no es responsable y que incluso fue un golpe de Estado? Cuando se parte de que trató de dar un autogolpe de Estado el propio Pedro Castillo, por lo menos en las informaciones. De lo que conoces de Perú, de las leyes peruanas, ¿cómo podríamos definir ese momento que es realmente clave? Bueno, el presidente Castillo lo que hizo fue derogar el Congreso cuando el Congreso estaba haciendo una moción de vacancia a él por algunas investigaciones que estaba haciendo la Fiscalía sobre actos de corrupción de su gobierno y de su entorno, incluso familiar. Hay que recordar que a su secretario particular le fue encontrada en su propia oficina una cantidad en dólares en efectivo, pues cuando estaba ahí en el gobierno, ¿no? Entonces, ahí en la propia oficina del secretario particular en la presidencia, ¿no? Así es que, pues, estaba haciendo esto, y para la vacancia en el Perú se requiere de una mayoría calificada, es decir, 2/3 del Congreso. Estaban en el debate cuando, pues, el presidente decidió derogar el Congreso. Sí existe la posibilidad de que el presidente derogue el Congreso, pero en el supuesto en que 2 mociones de confianza no hayan sido aprobadas por el gobierno, por el Congreso. Y el Congreso pues había aprobado todas las mociones de confianza que había presentado el presidente Castillo. Así es que no tenía la facultad constitucional para derogar el Congreso. Entonces, acto seguido, lo que hizo el Congreso fue pues aprobar la moción de vacancia, incluso con el voto de algunos de los legisladores del propio partido del presidente Castillo. Así es que pues la sucesión constitucional se dio en términos muy claros, y la presidenta y bueno, la vicepresidenta Dina Boluarte pues fue quien asumió el cargo tal como lo establece la Constitución. Sí llama la atención un poco pues este pronunciamiento del presidente de la República, porque pues cuando hablan de esto, de que pues el Congreso le dio un golpe de Estado al presidente Castillo, pues hay que tener en cuenta el antecedente inmediato, que fue pues cuando el propio Congreso destituyó al presidente Vizcarra. Y es muy curioso, pero ya el presidente López Obrador ya había tomado posesión, porque esto fue en el 2019,
y pues ahí sí no hubo ningún pronunciamiento. Quizás porque Vizcarra no era pues de la misma tendencia ideológica que el presidente. Que el presidente de México. Embajador, una breve reflexión como diplomático, como experto en esto, que sobre el incidente de anoche en la Organización de Estados Americanos, no sé si estás al tanto de ello, de cómo la posición de México, pues algunos la han calificado, buena parte del continente la ha calificado como de manera muy crítica, ¿no? Respecto a subir o no el presupuesto de la Organización de Estados Americanos y con la actitud misma de la embajadora. ¿Ahí qué piensas? ¿Cómo se debe de ver estas cuestiones desde la perspectiva diplomática? Bueno, yo en el 2001 al 2005 fui representante alterno ante la OEA, así es que pues conozco el organismo. Sí. Y esta discusión del presupuesto pues siempre se llevó, desde aquella época yo me acuerdo, pues se llevaba, todos los años se discutía y México siempre se oponía. No estábamos de acuerdo en un aumento del presupuesto, aunque pues debo de decir que el presupuesto que tenía la OEA los ingresos que tenía por las cuotas de los países la OEA en aquel momento, pues es muy similar al que tenía hasta el día de hoy la organización. Bueno, todavía lo tiene que aprobar la Asamblea General. Sí. Yo recuerdo que pues también había discusiones muy álgidas, muy complejas. Ahí está en la televisión Jean-Michel Arregui, que en aquella época estaba ya ahí en la OEA. Y sí, y pues había una discusión muy álgida, muy compleja. En fin, era muy difícil encontrar acuerdos. Y el talento, yo digo, de los embajadores que tuvimos en ese momento, de Miguel Ruiz Cabañas y luego de Jorge Chen, con los que a mí me tocó trabajar, pues hizo que no sucedieran este tipo de cosas, ¿no? Y es muy lamentable la actitud asumida por la embajadora Luz Helena Baños, porque pues en la diplomacia la forma es fondo, y uno no puede perder los estribos de esa manera. Y lo peor de todo es que pues ya he leído que ahí los países del Caribe, del CARICOM, pues se han sentido ofendidos por las expresiones, y bueno, pues eso no ayuda. Si ya nos hemos peleado con varios países, pues no ayuda que lo hagamos con nuestros amigos y hermanos del Caribe. Te mando un gran saludo, embajador. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Bueno, gracias, embajador. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Gracias, embajador.